Sí. Vale, vamos a empezar. En 1, 2, 3. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en las plataformas digitales en las que estamos disponibles, como en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Ay, no, en Google Podcast no, ¿verdad? En Spotify, Google Podcast ya no existe. Y también que pueden seguirnos en las redes sociales como en Instagram y en TikTok como Mentenautas Podcast. Nos pueden buscar ahí. Subimos material interactivo, los escuchamos a ustedes, vemos el feedback, recibimos material que quieren escuchar acá o que les interesa que conversemos aquí. O si también quieren venir a este espacio, porque como siempre digo, el espacio de ustedes también, por ahí pueden contactarnos. Hoy tenemos una invitada por primera vez a este podcast. Nosotros tenemos mucho tiempo conociéndonos de la universidad, siempre cogíamos materia y cosas, pero como que en los últimos, digamos, años, como que hemos ido teniendo más acercamiento y últimamente entonces estamos laborando incluso juntos. ¿Usted se puede presentar, señorita? Nada, mi nombre es Ana Rodríguez. Yo soy médico general, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí. Y nada, compañera de trabajo de Brian. Esa es la razón por la que estoy aquí en el día de hoy. En parte. ¿Tú sabes por qué yo te invité? Sí, realmente. ¿Por qué tú crees que yo te invité? O sea, no por el tema, sino ¿quién me da la idea de no, eso no. Okay. Esa parte no sé. Esto era un tema que yo sí en algún momento tenía contemplado que se hablase, pero nunca lo había tenido como en propuesta ahí mismo. Y quien me invita, o sea, quien me incita a que te invite es Fariani. ¿Cómo? Otra compañera del trabajo. Sí, ella fue que te estoy dando esa primicia. Yo no sabía. Sí, y Fariani queda también comprometida al tema que tú desees a venir aquí al podcast. Gracias, Fari, te quiero mucho. Claro. Entonces, Ana, ¿de qué venimos a hablar hoy en primera instancia? Ok. Vamos a poner en contexto. En el día de hoy, vamos a hablar de las otras perspectivas que tienen los médicos generales o las otras opciones que tienen los médicos luego de egresarse de la universidad, que no son una residencia médica. Ok. Y tú, o sea, tú ya dijiste, tú eres médico general, actualmente estás trabajando como médico auditor. Sí. ¿Y qué es lo que te motivó a ti a explorar? Ay, no, espérate, mentira. Aquí no vamos a empezar con eso. No se me va a pasar contigo. La pregunta de rutina de aquí del podcast son dos. Esto lo sabemos. Sí. No se me pasó. La primera es, ¿qué ha estado pasando por la mente de Ana en estos últimos días? Muy importante, o sea, es una muy buena pregunta. Ok, ¿qué ha estado pasando por tu mente? O sea, es como una forma de... O sea, esa frase que yo me repito constantemente, ¿cuál es? Últimamente, de que tengo que valorar o disfrutar más lo que tengo ahora y como dejar de añorar tanto lo que aún me falta. Lo que no tienes. Exacto. Ok. Y para mí es súper importante porque quizás pueda que en este momento tú no estés viviendo lo que tú has soñado toda tu vida. En cualquier plano. No solo en el plano laboral, en cualquier plano. Y probablemente en este momento te estén pasando muchas cosas buenas que tú ignoras o que tú no disfrutas porque tú no estás en ese pic, por así decirlo. Sí, es entendible. Eso puede suceder y suele suceder mucho. Que hay cosas que uno quiere conseguir o momentos en los que uno quiere estar. Sí. Y uno por siempre estar mirando más allá, no los disfruta. Así es. Sí. ¿Y hay algo hizo clic en ti para tú estar pensando en eso últimamente? Sí, precisamente eso de que constantemente como que tú no disfrutas tu presente,
Porque tú dices como, cónchale, sí, este es un buen momento, esto que está pasando es bueno, pero yo quiero tal cosa. Y cuando yo tenga tal cosa es que yo voy a ser feliz. Hay una canción, déjame ver, que precisamente la siguiente pregunta relacionada a la Sí. canción. Pero antes de que tú digas tu canción, hay un rapero español que se llama Brawler. Así mismo, Brawler. Y la canción se llama Hoy. Y esa frase que yo dije, siempre estás mirando más allá, él la repite mucho en la canción. La pueden escuchar, es muy, muy buena. Y trata más o menos ese tema. Pero entonces, ¿qué canción, artista, banda, género ha estado pasando por la mente de Ana Lady en estos días? Súper fácil. ¿Qué? Todo el que me conoce sabe que yo últimamente estoy obsesionada con un grupo colombiano que se llama Morat. Oh. Los de las pijamas en el Sí. concierto. Todo eso. Vaina. Sí. Ok. ¿Alguna una canción en especial? La última canción que sacaron, por si no te vuelvo a ver, excelente. Ok. Pero todas sus canciones son buenas, 10 de 10. Bien. Entonces, ahora sí. Con relación al tema, tú no vas a hacer residencia. No. No vas a hacer residencia. ¿Qué te motiva a ti a no realizar una residencia? Realmente es, o sea, como que durante el transcurso de la carrera, yo tenía muy claro que la especialidad que a mí me gustaba era la psiquiatría. Yo, Ok. o sea, yo nunca vi otras opciones. Bueno, sí, la medicina forense me gusta mucho también, me parece súper interesante. Pero yo siempre tuve muy claro que quería ser psiquiatra. Bien. Pero entonces, cuando yo llego al internado, que es, porque uno se pasa la carrera como un tanto ajeno a la realidad que se vive en el plano laboral. Y la realidad social también. Exacto. Y como que uno llega muy añorando mucho esa parte de, sí, yo voy a ser especialista y todo eso. Pero cuando yo llego al internado, que me topo con la realidad que vive un médico residente, yo digo, no. Y para que la gente entre en contexto, más o menos, ¿qué realidad fue la que tú... que aquí ya se ha hablado, Sí, o más o menos? él se ha tocado. Pero para mí fue como chocante ver el hecho de que, por ejemplo, una entrega de guardia de una rotación en específico fue cuando yo dije, no, esto es insólito. El hecho de que, o sea, el estrés al que uno como interno se sometía. Imagínate un R1, por ejemplo, un residente de primer año. Y el punto de las exigencias, o sea, exigencias que para mí son insostenibles. El hecho de que tú me pidas a mí que si yo tengo 24 horas sin dormir bien, sin comer bien, sin descansar, tú quieres que yo me pare y te recite un libro. O sea, por más que yo me lo sepa, el cansancio que yo tengo en este momento me lo va a impedir. Y lo peor de todo es que tú estás consciente de que eso es imposible. Pero aún así, como a ti te lo exigieron, tú me lo pides también. Porque alguien tiene que... Exacto. Y para que entiendan, por ejemplo, el que no es médico, la entrega de guardia, imagínate que Ana Lady y su equipo amanecieron 24 horas, Sí. o cuidado, depende. Más. Cuidado, depende de quién haya tenido una amonestación de horas y eso. Y yo llego, frequecito, y necesito saber todos los pormenores de la boca de Ana Lady y su equipo. Entonces ahí es que sucede la entrega de guardia. Tenemos que ir pasando paciente por paciente. En algunos hospitales o residencias lo hacen a lo mejor de otra manera. Sí. Pero eso es lo que se estipula normalmente. El equipo que ya estaba de servicio comienza a entregarnos el servicio. Se le entrega de guardia. Y los superiores normalmente le exigen a esa persona que a lo mejor tiene más de 24 horas en un servicio, que le canten, como dice, todos los pormenores tal y como es. Y si se pasó la más mínima cosa, fácil. Hay casos en que se dan, tú crees que tú te vas para tu casa y no. Pues no. Te tocan más horas. Entonces, ese es uno de los factores que a ti te... Sí, y también el punto de que, por ejemplo, si las exigencias fueran únicamente de trabajo. O sea, si tú me dices a mí, sí, pásate
3 días aquí en el hospital, yo no tengo problema. Hasta una semana que tú me lo pidas. El punto es que yo tengo que rendirte en la parte académica y también rendirte en la parte laboral. O sea, yo tengo que hacer ambas cosas. Y lamentablemente, o sea, desde mi punto de vista es abusivo. Y lo más lamentable de esa parte es que si tú no eres capaz de soportar eso, lo que se suele decir es, no, esa persona no da para esto. Sí. O sea, no es que el sistema está mal, sino que la persona no está preparada para que pueda soportar el sistema y sus mediocridades, vamos a decirlo así. Definitivamente, incluso hay personas que cambian el nombre de residencia a resistencia. Sí. O sea, como que la base de todo eso, resistir. Y mira, y no quiero que en este episodio, en este conversatorio, yo no estoy, ni siquiera es la intención de ninguno de los dos, ni de nadie que hable de este tema, de señalar a quien tome ese camino. No, Yo lo para respeto nada. muchísimo. Y yo también. Lo respeto muchísimo porque no es que el camino que esté tomando Ana Lady o el camino que esté tomando una persona que haga una residencia, uno sea más fácil que el otro. No. Cada cual tiene sus dificultades y tiene sus factores que lo hacen pedregoso, vamos a decir, el camino. Pero lo que se quiere decir aquí es resaltar cuáles son las causas por las que la persona no quieren tomar eso o por qué lo toman y qué sufren, comprender ese camino. Y también dar a conocer las otras vías que hay porque, como ya hemos hablado mucho anteriormente, durante el camino de enseñanza, de formación del médico, no se le inculca las otras vías, los otros caminos que pueden existir. No, son totalmente desconocidos. O sea, uno no te orientan de estas podrían ser otras alternativas en dado caso de que tú no hagas una especialidad. Eso es así. Y de hecho, todavía terminando la carrera, son como, o sea, tú tienes como que investigar muy bien los procesos para tú poder acceder a una maestría, por ejemplo, porque sí, son muy desconocidos por el médico. Por el médico. Y también otra vaina, el tema de romantizar. No romantizar ni el camino de Ana Lady, ni romantizar el camino de la residencia. Cada quien tiene sus perspectivas, cada quien vive su proceso a su manera, pero que la verdad sea dicha. Es lo que digo. Por ejemplo, en la misma carrera de medicina, tú le preguntas a la mayoría y dicen, si yo hubiera sabido esto, a lo mejor habría cambiado. Otros te dicen que sí, otros te dicen que no, pero desconocían porque la verdad no había sido dicha. Sí, claro. Uno entra a la carrera desconociendo muchas cosas. Ok. Mira, ya conociendo el factor principal, ¿hubo alguna resistencia o ha habido alguna resistencia por parte de amigos y familiares en cuanto al camino que tú has tomado? Obviamente sí. Sí. Claro, porque la gente, así mismo como uno desconoce de otras opciones, uno que está dentro de la carrera, imagínate el que está afuera. O sea, todo el mundo piensa de que, ¿y cuál es la especialidad que tú vas a hacer? De hecho, desde que tú estás dentro de la carrera, esa es la pregunta más frecuente. Sí. Entonces, la gente suele, o sea, cuando tú le dices, ahora, por ejemplo, en este punto, de no, yo no voy a hacer una especialidad, o sea, se decepcionan. No lo entienden, te miran no raro. lo entienden, inmediatamente te ponen el título de cobarde. Ok, sí. No, yo, por ejemplo, me topé con una persona que me dice, Ana, pero todo es un sacrificio en la vida. Ok, todo es un sacrificio y estamos claros de eso, pero el hecho de que yo no haga una residencia no quiere decir que tú no estás tomando sacrificio. Que yo no estoy haciendo un sacrificio. Entonces, es difícil para familiares como entender y decir, no, yo no voy a hacer una residencia, yo no quiero hacer una especialidad. Por ejemplo, en mi caso, es aún más complicado porque mi hermana sí decidió hacer una residencia. Sí. Entonces, como que todo el mundo, en la familia, allegados, piensa que como mi hermana decidió hacer eso, yo también tengo que decidir lo mismo. Y no entienden el hecho de que esa no es una opción para mí.
Y también va muy de la mano con que la gente piensa que el éxito como médico se asegura siendo especialista. Y que tú tienes que hacer algo que deje dinero. Sobre todo eso. Porque antes yo me topaba con gente que me decían, Ana, ¿y qué especialidad te gusta? La psiquiatría. Eso no deja dinero. Eso no deja dinero. No, haz cirugía plástica. Eso sí deja cuarto. A mí me pasó hace unos años, un amigo mío, un compañero de la universidad, estábamos ahí, yo estaba en internado, terminando, y ya yo había explorado las otras alternativas, había investigado mucho. Esas son de las cosas que me dejó la pandemia. Y estamos ahí luchando en el proceso. Y yo le expliqué la idea que yo tenía más o menos en ese entonces. Y él se queda raro así mirándome y me dice, pero, ¿eso te va a asegurar? Digo yo, ¿asegurar en qué? Eso te va a dejar dinero, eso te va a asegurar el futuro monetariamente, porque eso es lo que hay que pensar, que sí o que yo le dije, loco, no. Yo no sé, pero eso es lo que yo quiero hacer. Y si yo puedo permitírmelo, ¿por qué no hacerlo? Y eso era de una persona que hoy está cursando una especialidad, sí, ya es residente de segundo año, ya. Y imagínate de una persona que es ajena a la medicina. Exacto. Que a veces te preguntan, tú le dices, mira, yo me gradué ya de medicina. Ah, ¿y de qué especialidad te graduaste? Que ni siquiera eso sabe. Sí, sí. Imagínate una persona así, y en este mundo, en esta sociedad de capitalismo, que piensan que el valor de la persona es en cuanto al dinero que se produce. Exacto. Aquí el éxito se traduce en el dinero. Ok. Tu hermana, ¿qué especialidad? Pediatría. Pediatría. ¿Y qué ella ha opinado sobre tu camino? Ella realmente es quien lo ha asimilado de la mejor forma. Ujú. Y lo entiende a la perfección. O sea, ella no lo cuestiona para nada. No es que yo recibo como cuestionamientos al respecto, pero tú te das cuenta por la reacción de la gente, incluso por su expresión facial y todo eso, de que, ok, como, no, yo no quiero hacer una especialidad, y la gente se sorprende realmente. Puede que no te cuestionen o no te lo digan, pero sí se sorprenden porque caemos lo mismo de que la gente piensa que una especialidad, o sea, que todo médico añora una especialidad. Y también el punto de que mucha gente desconoce de lo complejo, o no lo complejo, porque no ni siquiera que sea complicado, sino de que no es tan fácil como yo decir, voy a hacer tal especialidad, aquí estoy, sino que tú tienes que agotar ciertos procesos y no siempre las cosas pasan como tú quieres. No, eso, tú tienes un plan, pero eso no te asegura que vaya a cumplirse. Así es. Y tú has tenido así como yo tuve, o he tenido, bueno, incluso a mí me emplazaron aquí para verme y me dijo que no, tú vas a tener que tomar el examen, Sí. qué sé yo qué. ¿Tú has tenido amigos, amigas que te dicen, mira, no, Ana Lady, tú tienes que hacerlo, tienes que tomar esto? Sí. Sí, sobre todo los más cercanos. O sea, hay algunos que sí, que lo entienden perfectamente. Lo respetan. No, sí, está bien, perfecto. Y hay otros que no, que dicen como, Ana, tú tienes que tomarlo como para probarte a ti misma que tú puedes. O sea, no es un punto de que yo dudo de que pueda o no. Porque yo sé que puedo. Yo he llegado al punto de que yo estaba pensando, y yo se lo he dicho, señores, yo no tengo problema con pasar el examen. Yo lo sé, yo no tengo ese problema. Y no es arrogancia ni nada, sino que en toda mi vida, en cuanto a cuestiones que tienen que ver con eso, yo no he fallado. Entonces, ¿por qué yo tendría que fallar en algo que yo no he fallado toda la vida? Claro, podría fallar, las cosas Sí. pueden suceder. Pero yo creo que el margen de error es muy mínimo para que yo falle. Y yo he llegado a pensar, yo dije, concho, pero que cualquiera lo coge y dice, mira, A lo callarle la cogí, boca. ya. Pero no sé, no soy ese tipo de persona. Ahorita me animo y lo hago. Pero, claro, para no concursar, para no quitarle ese puesto a nadie, lógicamente. Pero sí, que la presión a la que se somete la gente y el hostigamiento constante y ahí. Tú llegas a un punto que tú dices, concho, pero que cualquiera se somete. Ahora bien,
tú conoces el camino alternativo, o uno de los caminos alternativos, pero ¿cómo tú lo llegaste a conocer? ¿Cómo fue? Tú dijiste, yo no quiero esto, y comenzaste a buscar. ¿Qué te digo? No fue ni siquiera como una búsqueda como tal, como que yo dije, déjame ver cuáles son las otras alternativas y opciones, sino como que eso eventualmente llegó a mí, por una vía u otra. Uno se entera de, hay un diplomado en tal cosa, hay un diplomado en gerencia, hay un diplomado en auditoría médica. Hay muchísimas opciones y esa información llega a ti por personas alrededor de ti, porque yo conozco personas que, al igual que yo, no es una opción para ellos una residencia y como que te dicen, Ana, mira, esta puede que sea una opción, vamos a hacer esto. Sí. Aparte de que también uno evalúa cuáles de todas esas opciones son las que tienen mejores oportunidades en el ámbito laboral. Y se relacionan a lo que tú a lo mejor quieres formarte como perfil. Exactamente. Exacto. Y cuando tú lo descubres, tú lo planteaste como que, ok, esto es la residencia, este es el camino que yo estoy realizando, o el que yo voy a tomar. ¿Tú viste los pros y los contras? Claro. Ok. Sí, porque realmente es inevitable el hecho de que aunque yo tenga muy claro que no quiero hacer una residencia, sí. Tú poner las cosas en una balanza, porque llega un punto en el que tú, aunque sea algo, o sea, una decisión ya tomada, te pasa por la mente. De hecho, a mí me pasó por la cabeza en el último concurso, cuando yo vi muchas personas cercanas a mí que lograron entrar a una residencia, mi hermana, y así yo dije, cónchale, ¿y será que esta realmente es la alternativa que yo tengo que tomar? Que tú tienes que tomar. Entonces, cuando tú pones las cosas en una balanza y tú te das cuenta de esos pros y contras que tienen una cosa y la otra, realmente para mí sigue pesando más las otras opciones. ¿Y cuáles son los beneficios? Para mí hay un beneficio muy importante. ¿Cuál? Y es el tiempo. El tiempo y lo que yo puedo hacer con mi tiempo. Mientras, o sea, incluso tú puedes hacer hasta 2 diplomados, 3 diplomados a la vez. Sí. Y, por ejemplo, una maestría, tú tienes los medios para costear esa maestría y tú obtienes tu maestría. Y probablemente tú vayas 1 o 2 veces a tomar las clases de la maestría. Sin embargo... Si no es virtual. sí, porque si es virtual, entonces todavía mucho mejor. Todavía mucho mejor. Entonces, y en una residencia, tú tienes 2 días de descanso después de 24 horas de servicio y ni siquiera descanso, porque hay mucha gente que llega a su casa, se acuesta a descansar, pero cuando se levanta tiene entonces que fajarse a estudiar o a preparar un tema. No un tema, no 2 temas, 3, 4 temas. Sí. Cansado. Y hay gente que tiene responsabilidades de familia, de familiares enfermos que tienen que atender, de problemas y situaciones en su casa, y tú decirle a una gente bajo esas circunstancias que tiene que llegar a su casa y no necesariamente puede descansar, sino que tiene que ponerse a estudiar varios temas, es difícil. Es difícil. Y ese camino ha cambiado en ti la manera de ver la medicina de manera general. Claro, porque, o sea, tal y como te decía, uno comienza a explorar otros ámbitos que uno desconocía totalmente. Por ejemplo, la parte de la auditoría en todo el camino de la carrera, yo desconocía totalmente que podía existir esa parte. Sí, y yo lo conocí en el internado. Sí, y asimismo hay un sinnúmero de cosas que se hacen y un sinnúmero de maestrías, de diplomados. O sea, hay la salud, la seguridad y la salud ocupacional, por ejemplo, está tomando mucho auge ahora. Y se estipula, o sea, porque también aquí las cosas no funcionan como deberían de funcionar en ciertos aspectos. No, estamos en pañales. Exacto, porque de hecho se estipula que en todas las empresas
y donde haya un personal grande que se vea expuesto a ciertos riesgos y peligros dentro de su trabajo, debe haber un médico ocupacional ahí. Debería. O debería. Pero las cosas no funcionan. ¿Y cuáles son los contras de este camino que tú has tomado? Tiene más que ver con precisamente eso de que a veces las propuestas laborales no son tan bien remuneradas como uno quisiera. Uh-huh. No son tantas. Y también uno las desconoce. O sea, hay muchísimas cosas que se hacen que quizás son como muy para ciertos grupitos y como que solamente esa gente se entera de esas posibilidades. Sí. Y el punto también que es que lo hemos vivido, de que quizás los sueldos no vayan de acorde a la calidad de la persona. Exacto. Sí. Y otra cosa, ¿a ti no te pasa el tema de que esta es una ventaja que tiene la residencia? Tú tomas un examen, haces un concurso, ganas una plaza para realizar una especialidad y tú tienes seguro los 3, 4 años que vienen de tu vida. Sí. Y si tú haces los amarres pertinentes y todo eso, y te comportas de la manera, vamos a decir, más inteligente, luego que se termine esa especialidad, a lo mejor tú no quedas desamparado. Uh-huh. En los otros caminos, tú tienes que josear una maestría. Sí. Y tienes que josear un diplomado, buscar la forma de que esa cosa llegue. Y que luego de, como tú dices, las oportunidades que se presenten, a lo mejor no son las más idóneas. ¿Tú tienes ese miedo constante con eso? Claro, desde luego que sí, porque y algo que te pone, o sea, pone a prueba tu salud mental o más bien tu inteligencia emocional. Sí. En el sentido de que, como te decía al principio, uno disfruta poco lo que tiene ahora pensando en y si luego fracaso, y si esto no resulta, y si esta realmente no es la mejor opción. Yo he pensado, y si yo me arrepiento después de no haber hecho una residencia. ¿Y tú no tienes bajo ningún concepto contemplado el realizar una residencia? Yo he pensado en una posibilidad muy remota, porque yo sé que no va a pasar, pero si le quitan el año de medicina interna a psiquiatría, yo lo considero. ¿Tú lo consideras? Está difícil. Y no, es que realmente está difícil. Y dentro de este camino, ¿por qué vía tú te has como que inclinado más? O sea, ¿qué maestrías persigues? ¿Qué tipo de maestrías? ¿De qué área? Mira, yo estaba pensando, cuando se abrió una convocatoria para becas y con maestrías y eso, entonces yo me detuve a pensar en el punto de que es una buena opción elegir una maestría de la que no haya ya una especialidad como tal por esa vía. Porque obviamente en el plano laboral, los especialistas puede que tengan más posibilidades que tú como haciendo una maestría de eso. Uh-huh. Entonces, hay que irse más por el lado en el que no haya una especialidad parecida a esa maestría. Porque a mí me encanta la salud mental, yo lo disfruto, me gusta mucho, pero, y de hecho, hay una maestría en psiquiatría. Sí, y un doctorado también. Exacto. Entonces, esa realmente es la opción para mí, pero igual a mí me gusta mucho la salud pública, la seguridad de la salud ocupacional también es una muy buena opción. Y hablando ahí de salud pública, la gente tiene muy al menos lo que Sí. salud pública, o sea, lo que se puede realizar teniendo una maestría de salud pública y lo importante que es para la salud en general. La salud pública. Sí. ¿Tú puedes hablar un poquito de eso? Sí. ¿Y tú has explorado esa opción de salud pública? Realmente no. Me gustaría, pero no me he empapado tanto al respecto. Uh-huh.
Pero yo en estos días hablaba con una persona de que realmente como médicos sería un éxito que uno contemplara más la parte de la salud pública y la administración de la salud. Porque si bien es cierto que el sistema de salud no funciona de la mejor forma, no tiene tanto que ver con la parte clínica. Quizás... No es con los laburos, no. Sino es con la organización de eso, con la administración de la salud. Sí. Entonces, sería súper importante que uno se enfoque en esa parte, en formarse para administrar mejor el sector salud, para desarrollar más políticas públicas que ayuden a mejorar el sector salud y no enfocarse tanto en esa parte clínica, porque de hecho el trabajo clínico pudiera ser hasta muchísimo mejor si hay un sistema mejor organizado. Y mira, eso de la parte de la gerencia en salud, hasta no hace poco, creo que 3 años más o menos, los hospitales de aquí, en su mayoría, eran dirigidos por directores que no tenían ninguna formación de algún tipo relacionada a una gerencia hospitalaria. Sí. No la tenían. Y hace como 3 años fue que como que se le exigió que tenían que tener una maestría de este tipo o alguna formación de este tipo. Y el gobierno como que los incentivó y los puso a hacer toda esa maestría. O sea, ya tú puedes saber. Bueno, imagínate, aquí hay ministros cada 2 por 3 en algo que nunca han tenido que ver. Aquí hubo una vez un médico que no era ni siquiera relacionado al deporte. O sea, no era de que había hecho una maestría, una especialidad en medicina del deporte y era ministro de ministro de deporte. Cosas que pasan en RD. Cosas que pasan en República Dominicana. Tú me mencionaste que tú estabas explorando el tema de las becas que se estaban dando. Habían becas internacionales, becas nacionales. ¿Tú optaste por ambas? Sí. Tú optaste por ambas. Entonces, yo sé que internacionalmente hay muchas opciones, bastante. Pero ¿cómo tú ves la oferta académica en cuanto a posgrado se refiere, alejado de la residencia, en República Dominicana para el sector salud? Como te dije, o sea, yo opté por esas becas. ¿Cuáles son los criterios para la escogencia? Yo no sé, porque conozco muchísima gente que optó por esa beca y a nadie le dieron la oportunidad. Entonces, yo digo, ¿pero y dónde están? ¿Quiénes son? Pero ok, el punto es que son pocas las opciones porque está la de gerencia, está la medicina del deporte, que también es súper, o sea, me parece súper interesante para quienes les gusta el deporte, como yo. O sea, me gusta el deporte, pero como espectadora. No como practicante. Y también, o sea, la gerencia, la medicina del deporte, está la psiquiatría también. La auditoría todavía no tiene una maestría, pero sí hay un diplomado. Maestría de salud pública. Sí, hay en salud pública. Hay en salud mental hay una que otra, como tú dijiste, hay maestrías que son dedicadas a psiquiatría, hay algunas que son dedicadas solamente a enfermeras en esa área. Sí. Hay en sexología, terapia familiar y eso, pero la oferta académica tampoco como que no es tan vasta como lo es fuera. Y como tú dices, existe el problema de que tú optas por una beca y tú no sabes bien cuáles son los criterios de escogencia. Yo tengo amigos que sí, que se le han dado, no tanto en esta convocatoria, sí en la otra. Anteriores. Pero, bueno, por ejemplo, yo tengo 2 amigas que ellas técnicamente son iguales y optaron por la beca y a una se la dieron y a otra no. Y tú dices, ¿cuál fue el criterio? También está el tema de lo económico. Sí. No son tan baratas. Hay una que otra que sí, que tú dices, no, pero vale la pena, claro. Pero tampoco es que sean tan económicas. Que ese es un pro de la residencia y un contra de la maestría. Sí. El hecho de que en la residencia tú te pagan
te pagan por hacer la residencia. Te pagan por formarte. Exacto. Y tú sí tienes que pagar, pero no es un monto igual que el de una maestría, No, por ejemplo. y tú ya estás teniendo dónde pagar Exacto, y tú tienes de dónde pagarlo. realmente. Que no pasa con la maestría, que sí son muchísimo más costosas. Y tú tienes que buscar los medios para eso. Ok. Dentro de esos contras son como un reto. Pero dentro de todos los retos que hemos mencionado, ¿cuál ha sido como que el más difícil para ti en este camino? El plano laboral, el más complicado, porque hay pocas opciones. Realmente Sí. hay muy pocas opciones fuera de una especialidad. Y mira que realmente yo desconocía de algunos lugares donde sí hay médicos auditores o médicos ocupacionales que sí están muy bien remunerados, tú sabes. Entonces, esa parte ok, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la mejor opción? O sea, no es que uno tenga como muchas opciones donde andar. Ojalá y eso pueda cambiar. Pero sí, por ejemplo, hay lugares donde sí son muy bien remunerados los médicos auditores, por ejemplo. Y es una excelente opción. También la salud ocupacional, por ahí. Una pregunta. A ver. Cuando normalmente alguien te pregunta, te dice, mira, ¿tú te graduaste? Ah, sí, ya yo me gradué como médico. ¿No te ha preguntado, porque entienden que debe de ser así, lo encapsulan solamente en ese orden, y es por ignorancia? ¿Y en qué clínica tú estás trabajando? Sí. ¿Y en qué hospital tú estás trabajando? Sí. O sea, entienden que el médico solamente tiene como plano laboral o entorno laboral estar en una clínica, estar en un hospital o estar en una emergencia. Sí. ¿Te ha pasado? Claro, porque la gente inmediatamente piensa, ay, ¿dónde tú trabajas? Y incluso siempre la gente piensa que inmediatamente tú te gradúas de médico, ya eso te asegura a ti un nombramiento en un hospital. Y está en una jipeta. Exacto. Y un apartamento ahí en una Sí. torre. Eso viene con el título. Y ya tú eres millonario y ya tú tienes el éxito asegurado. Entonces, chocarte de frente con esa realidad de que incluso hasta uno mismo durante el transcurso de la carrera pensó en eso, de esto que yo estoy haciendo probablemente me asegure a mí estabilidad económica. Te va a asegurar el futuro. Exacto. Y chocarte de frente con la realidad de que quizás no es así. Es difícil. Es muy chocante el hecho de darte cuenta de que tanto esfuerzo... Al final no es que no valga la pena, pero no es como que lo que tú esperabas. Es así. ¿Y cómo tú manejas la incertidumbre de la que habíamos hablado? Tú sabes que es un camino, que tú no sabes qué va de para mañana, que es como que un plan constante en el que tú tienes que ir cambiando cosas o aprovechando oportunidades que a lo mejor tú no contemplabas, pero esas fueron las que aparecieron. Sí. ¿Cómo tú manejas la incertidumbre? Es un reto total porque constantemente vienen a ti pensamientos de esto puede que se complique, puede que esto no funcione, o ahora en este momento yo no estoy haciendo lo que yo quisiera o debería. Y realmente es difícil de manejar, pero tratando eso, de no dejarte como abrumar solamente por la parte negativa, sino que contemplar las otras opciones y verlas como posibles. Y eso, vuelvo a la idea inicial de que hay que tratar de enfocarse más en lo que tú estás viviendo ahora y obviamente trabajar para un futuro, mejorar para que en el futuro esas circunstancias puedan cambiar. Pero sí, es complicado. Y más cuando obviamente tú recibes muchos cuestionamientos a tu alrededor de, ok, tú no vas a una residencia, ¿realmente tú crees que esto te va a surtir efecto? ¿Tú crees que esto va a funcionar? Es un reto para,
o sea, para tu salud mental es un reto porque constantemente vienen como muchos pensamientos intrusivos de, cónchale, no estoy haciendo nada al respecto o Y, déjame... y como te dije, hay otra persona, tú dijiste, mira, yo tengo conocidos que entraron a una residencia. Ya esa gente por 4, 3 años, 5 años, depende, tienen el futuro asegurado. Tú vives en una incertidumbre constante. Eso es entre lo pro y lo contra. Y eso es algo que tú no puedes dominar y eso es algo que tú no puedes, que cada quien dentro del debido proceso lo va a vivir de manera distinta. Una pregunta, a ver si a ti te sucedió igual que a mí. Eh, ¿Tú habías hecho el curso del diplomado de auditoría antes de entrar al trabajo? ¿Cuándo tú entras al trabajo? En marzo. En marzo de 2024. Sí. Estamos en 2024 todavía. ¿Tú cuándo tú haces el diplomado? Yo inicié en enero y terminó en marzo. O sea, termina cuando yo... O sea, termina después de yo ingresar a trabajar allá. Ok, tú lo terminaste habiendo ingresado al diplomado. Ok. Y 2023. ¿Tú tenías dentro de tus planes hacer un diplomado de auditoría médica? Por lo menos a final de año. Sí, realmente sí estaba en planes. Durante la pasantía yo lo contemplé esa parte de, no, cuando yo termine, incluso hay muchas personas que hacen el diplomados y demás dentro de la pasantía. Sí, en la pasantía a veces te lo consiguen con Infotep. Exactamente. Entonces, sí, ya yo lo tenía contemplado, esa parte. Porque obviamente uno no se puede quedar de brazos cruzados. Uno tiene que pensar en las otras alternativas que te van a guiar. Y ok, tú sabías que inmediatamente o durante el diplomado te ibas a conseguir el trabajo. ¿Cómo tú entras al trabajo? ¿Por referencia? Sí, por referencias. Tú entras por referencia. Tú entras, cosas. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? En cuanto al tipo de trabajo. La experiencia ha sido buena, ¿tú sabes? Porque a pesar de muchas cosas, porque de hecho tú enfrentarte a un ambiente donde hay personas, digamos, con pensamientos muy diferentes a ti, comportamientos también diferentes, eso es lo normal, como que tú te topes con realidades distintas a la tuya. Entonces, realmente ha sido bueno porque hay mucha gente sin trabajo. Sí. Entonces, el hecho de que tú sí tienes una oportunidad laboral y de toparte quizás con la realidad de que muchas cosas que tú aprendiste durante el diplomado, que era lo que tú pensabas que ibas a hacer, quizás no es esa la realidad. Pero sí, yo considero que ha sido una buena experiencia. La experiencia ha sido grata. Y sobre todo, en cuanto a el tema de la remuneración. Quizá no es el mejor salario del mundo, pero normalmente cuando un médico termina, un médico general, el tema de la pasantía, luego tiene que enfrentarse a que a lo mejor tiene que hacer una residencia o tiene que tomar un camino alternativo. Pero para eso necesita dinero. Sí. O sea, en el tema de que termina una pasantía la mayoría y llega a la residencia, tienen que conseguir un trabajo. Y si no entró a la residencia, tiene que tener un trabajo. Y la mayoría de trabajos aquí, a menos que sea del sector público, los del sector privado no son muy bien remunerados. Incluso algunos son hasta abusivos. Sí, sí. O sea, un médico que tiene que trabajar en planta o tiene que trabajar en una emergencia, la mayoría haciendo servicio cada 3 días, que tienen que incluso tener hasta 2 trabajos para a lo mejor ganar cercano a lo que tú estás ganando, por ejemplo, en auditoría, sin amanecer. Sí. Eso yo lo digo, eso es una ventaja grandísima. Tú tienes un trabajo, de verdad, un 8 a 5, de lunes a viernes, pero tú te vas a tu casa, no te lleva el trabajo a tu casa, no tienes que amanecer. Y tú estás con compañeros que tú conociste de la universidad y todo eso. Se dieron las circunstancias para que fuera así. Y eso es como
la gran ventaja frente a las otras cosas que tú a lo mejor puedes cosas. Pero yo te voy a contar cómo yo entré. Mira, yo a principios de año, yo terminé la pasantía, bueno, y tenía el podcast, y yo termino la pasantía, y para los que no lo saben, yo también brego con multimedia. Que creación de audiovisuales, que fotografía, que sé yo qué, bla, bla, bla. Y eso me sustenta a mí lo suficiente como para no tener que emplearme a mí en el tipo de trabajo de que tener que amanecer, que hacer servicio y todo eso. Y eso me tenía tranquilo. Pero yo también tenía, o tengo todavía contemplado, pero para esa época, realizar el tema de una maestría, que esto, que aquello. Y yo a principios de este año, yo me digo, ok, Brian, para junio tú tienes que tener un trabajo fijo, que tenga una fuente de ingresos fijo, además de lo que tú puedas realizar en la multimedia. Y antes de eso, tú tienes que realizar algún cursito de algo, cosa, y comenzar a hacer los cursos del OPS, bla, 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 bla. Dentro de los cursos que yo quería realizar, y diplomado y eso, yo no tenía contemplado el tema de auditoría médica. Nuestro amigo Joseph, a.k.a. Plomo, estamos hablando un día y estamos hablando de esos mismos cursos, de los OPS y vaina. Y ya él había terminado el tema de la pasantía y eso, y él se veía como que quería emplearse. Y yo le dije, no, mira, esos cursos tan buenos, que sé yo qué. Y dentro de eso él me dice, concho, pero es que en todos los trabajos, en la mayoría de ofertas de empleo que están ofreciendo para médicos generales en LinkedIn, tienen que ver con auditoría médica. Yo le dije, bueno, tiene que hacer el curso de auditoría médica. Y de ahí pasan cosas y él me dice, yo tengo como que la madre de un amigo de él, o una amiga, algo así, que realiza los cursos. Y te puede ayudar para entrar a Infotec, que sé yo qué, que te colote. Y yo, está bien. El caso es que él entra al curso, yo no pude entrar, tú sabes, por el tema de quórum y eso, y llega a junio. En junio yo me había propuesto y dije, yo tengo que tener una oferta de empleo, por lo menos. Suceden cosas, unos viajes, una vaina, y mientras yo estoy en el viaje, yo estaba en Puerto Plata, yo tuve 3 ofertas de trabajo. Y yo como que, ok. Dentro de esa oferta de trabajo, había sucedido que Plomo, José, Israel Pérez, cuando estaba realizando el curso de auditoría, por vía de un amigo de él entra a tu trabajo también. Sí. Y él me había estado pidiendo, loco, mándame el currículum. Loco, yo no estoy en el curso de auditoría, yo no estoy en el diplomado, yo no estoy en eso. Yo no sé lo que... No, que mando, yo no, tranquilo. Mi pauta es junio. Sí. Termino de hacer un montón de cosas que tenía que hacer. Había unas cosas también que tenía que hacer bajo contrato. Y que si yo entraba al trabajo no me iba a no me las iban a permitir. O también iba a ser muy brusco que una semana, 2 yo adentro y pido un permiso de que si yo cuántas horas, por ejemplo. El caso es que yo entro opto, rechazo las opciones y analizo y digo, bueno, me va a entrar este dinero fijo, voy a tener otras entradas, el tema del tiempo que me puede permitir y eso. Y entro al trabajo de auditoría. Yo en mi vida, yo no me veía como médico auditor. Y no dije médico auditor bilingüe. Y yo, ya a mí nadie... Tú me preguntabas eso. Yo tengo, ¿cuánto en el trabajo? Yo entré el 19 de junio, ¿verdad? Agosto, septiembre, julio, agosto, tengo 3 meses y pico. Tú me preguntabas hace 6 meses, que serían 3 meses antes de entrar al trabajo, que si yo iba a estar trabajando como médico auditor, yo no sabía. No te lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba. No lo contemplaba. Y eso es como
parte de lo que te puede ofrecer este camino. Que tú no sabes las oportunidades que pueden venir. Y yo, habiendo hecho el diplomado, yo no me veo toda la vida trabajando como médico auditor. No. Y mucho menos en la empresa que estoy. No porque sea mala ni nada de eso. Pero esa fue la oportunidad que se me ofreció. Yo estaba preparado para ella y yo dije, oh, déjame aprovecharla. Entonces, con la experiencia que yo he obtenido, a mí se me abre un mundo. Que exacto, un mundo de oportunidades. Que de hecho hay muchas personas que se han ido de allá para muy buenas oportunidades. Para muy buenas oportunidades, porque la empresa te brinda la oportunidad dentro del tiempo, el salario y todo lo demás, y te brinda esa grata experiencia. Y la experiencia para tu currículum. Y es como lo digo, que el que vaya a meterse en este camino se va a ver en esa incertidumbre y va a aparecer oportunidades que a lo mejor no son lo que tú quieres. Por ejemplo, las oportunidades que a mí me interesan realmente son relacionadas a la salud mental, no a la parte administrativa. Pero la parte administrativa se me está abriendo un mundo y me está abriendo un tema de económico que yo dije, no, pero ¿por qué cerrarte? Es lo que toca. Exacto. Igual en mi caso, o sea, yo no me imaginaba en esta parte. De hecho, a mí la parte administrativa sí me gusta, pero quizás no desde la perspectiva de la auditoría. Exacto. Sino más enfocado a la gestión y a la gerencia hospitalaria. Pero, ¿por qué no? O sea, tú no sabes lo que puede pasar. Y incluso puede que dentro del marco de ejercer la auditoría, tú te enamores de la auditoría y tú termines... Hasta montando una empresa. Exacto. Diosdado 2.0. Pero, ya para ir cerrando así, ¿qué tú aconsejas a las personas? Vamos a poner que quien te esté escuchando es un estudiante de medicina, que está en término, o bueno, uno que está estudiando también y no está en término, o un médico general que haya recién terminado, no haya entrado a la residencia. ¿Cuáles son tus consejos si quieren tomar o si quieren explorar este tipo de camino? Miren, en estos días yo estuve leyendo algo que me hizo mucho sentido y que yo dije, cónchale, yo debía haber leído esto años atrás. Okay. Y decía como que tú tienes que asegurarte de que la carrera que tú escojas no necesariamente tiene que ser la que más te gusta, pero sí la que vaya acorde al estilo de vida que tú quieres llevar. Sí, eso tiene mucho sentido. Entonces, no, el único camino para un médico no es una especialidad. Hay muchas otras opciones que de hecho te dan la oportunidad de descubrir otras cosas y de explorar otras partes de la medicina que quizás en nuestro país no están tan desarrolladas y que ojalá y se desarrollen, porque de hecho cuando yo terminé la pasantía yo decía, próximo al examen, ¿qué pasa con todos esos médicos que no logran entrar a una residencia médica? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué hacen? Porque probablemente tú no los veas haciendo Uber o qué sé yo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿dónde se van? ¿En qué se emplean? Y eso como que me mantenía hasta cierto punto un tanto tranquila, porque yo decía, algo va a aparecer, algo hay, alguna opción debe haber por ahí. Y para mí es súper importante el hecho de que en esa opción que yo escoja no se vea tan afectado ciertos planos de mi vida, como por ejemplo mi tiempo, o sea, que yo pueda disponer de tiempo para hacer otras cosas que no tengan que ver con el trabajo. Para mí es súper importante el hecho de que tú no tengas que llevarte el trabajo a la casa. Y súper importante el hecho de que eso que tú estás haciendo en ese momento no comprometa tu salud mental. Porque hay muchos residentes. O sea, mi mayor admiración para todo el que decida hacer una residencia médica, porque lo que se pasa ahí es un tema. Es fuerte. Entonces, hay mucha gente que decide renunciar, hay mucha gente que incluso hasta vive estrés postraumático, o sea, vive en situaciones de ansiedad generalizada, porque tú tienes que vivir constantemente pendiente
si tú no estás en el hospital, tú tienes que verte en tu casa, pendiente a donde quiera que tú estés. Pendiente a un teléfono porque puede que te llamen y te digan, no, tú tienes que devolverte para acá. Sí, y tal tanto de las situaciones que se presentan. Exacto, entonces como que se vive mucha ansiedad, el mismo estrés puede llevarte a desarrollar algún tipo de trastorno. Y para mí es como, ¿de qué me sirve a mí? Que era lo que yo le decía en estos días a una gente, ¿de qué me sirve a mí decir, sí, Ana es psiquiatra, pero pero necesita de un psiquiatra? Pero necesita de un psiquiatra. Entonces, tú sabes, como que obviamente no es la realidad de todo el mundo, porque no todas las personas ven las cosas desde la misma perspectiva. O sea, hay gente con muchísima capacidad de aguante, hay gente que añora y anhela tanto una especialidad que decide hacerlo a todo costo y sin importar lo que eso traiga consigo. Uh-huh. Sin Entonces, importar lo que vaya a sacrificar. Exacto. Pero, como yo siempre lo he dicho, probando es que se sabe. Exacto. Prueben. Usted quiera tomar un camino alternativo, pruebe las oportunidades que incluso se le pueden presentar, que cumplen los factores que usted no está dispuesto a sacrificar, y pruebe también su residencia. Y si usted entró y después no la quiere, déjela también. Si usted entiende que debe de dejarla, no esté sometido a una presión social, haga lo que usted entiende que es lo que usted quiere, que cumple los factores, como dice Ana, que quiere usted vivir en cuanto a calidad de vida y todo lo demás. Así que sea feliz, opte por su felicidad y déle banda al prójimo. Claro, porque si al fin y al cabo tú te sientes pleno, Sí. ahí es donde verdaderamente te Sí, si es en la residencia o si es un camino alternativo, es ahí. Exacto. Es ahí. Bueno, Ana, ha sido una experiencia maravillosa. Sí. Espero tenerte aquí de nuevo. Sí. Lloraba a toda la gente del trabajo. Yo digo, a ver, y esto ha sido Mentenautas.